pues muy rápida, ¿no? Bueno, pues bienvenidos. Les vamos a ir a compartir ahorita en un momento más la presentación. Pero, bueno, mi nombre es Alfonso Rangel y... Abril Roldán. Ok, muy bien. Y bueno, ahorita les vamos a compartir aquí la presentación. Está acá. Y bueno, aprovecho el espacio para agradecerles a toda nuestra audiencia que se interesó en el tema del retiro financiero. Normalmente nos interesamos en N cantidad de temas y lo que hemos visto en la evolución de estos años es que lo último en lo que nos interesamos es en nuestro retiro, y creo que es uno de los temas más importantes porque básicamente es cómo veo mi yo del futuro. ¿Qué estoy haciendo el día de hoy, Alfonso, para poder ahora sí que disfrutar de mi yo del futuro? Y la finalidad del webinar, de este webinar en específico, es el que nos mantengamos informados. Entonces, agradezco muchísimo a toda la audiencia de Guardián Financiero, especialmente a ti, por darme este espacio, y esperemos que esto sea de un impacto positivo para que podamos seguir haciendo más webinars y ya con un poquito más de temas especializados. Igual si surgen dudas o igual si nuestra audiencia nos lo permite y nos lo pregunta, también hacer como otro tipo de temática para que ahora sí que toda la información quede bien clara y bien establecida. Sí, como bien dices, bueno, la parte de esta iniciativa que estamos teniendo en Guardián Financiero, pues es traer a los especialistas en los distintos temas. En esta ocasión para mí es un honor tener a Abril, a mi amiga Abril, como ella, como una especialista en todo el tema de Afores y de seguridad social. Bueno, la cuestión de, bueno, el objetivo de Guardián Financiero es traer toda esta información de una manera amena, de una manera clara, sin tanto rollo. Y bueno, en la parte de Afore, pues ya me habían estado pidiendo, ahora sí que la audiencia de Guardián Financiero que trajera un especialista, entonces, pues bueno, aquí por fin se nos hizo. Y bueno, la parte de el taller, bueno, esta charla se llama Lo que tal vez no sabías del retiro financiero. Ya hay muchas, ahora sí que información que hemos estado viendo en distintas fuentes, pero bueno, aquí lo que tratamos de hacer es compactar o bueno, sintetizar también la parte de toda esa información para que la podamos tener de una manera más clara, ¿no? Y bueno, primeramente, ahora sí que nos presentamos, bueno, ¿quiénes somos nosotros? Mi nombre es Abril Roldán, soy especialista en temas de seguridad social, cuento con una maestría y por el momento me encuentro trabajando directamente para un especialista de fondos de ahorro para el retiro. Muy bien. Y bueno, yo soy Alfonso Rangel, soy especialista en finanzas y seguros, soy asesor en planes personales de ahorro para el retiro, broker de seguros y bueno, yo estoy detrás de Guardián Financiero. Es la iniciativa que tenemos para divulgar todo lo que es la cuestión de finanzas personales, toda la cultura financiera de una forma amena, clara y sin tanto rollo. Y bueno, pues ahora sí que entrando en materia, les vamos a comentar un poquito de cómo va a estar estructurada esta charla, que se estima que más o menos duremos unos 40 minutos a una hora, dependiendo ahora sí que de las dudas, de las preguntas que vayan teniendo. Igual ahí en el chat las pueden ir poniendo y al final vamos a tener un espacio para poder resolver todas las dudas que tengan. El temario, pues básicamente lo que vamos a ver son 4 puntos. El punto 1 es ¿qué me espera en el futuro? En el punto número 2, la Afore. ¿Qué es la Afore? Ahora sí que todo lo que siempre hemos tenido dudas de qué es eso de la Afore, qué es y qué no es la Afore. Y también el famoso PPR o Plan Personal de Retiro, eso que dicen que además de la Afore debes de tener uno, que no, que le apuestes todo un plan personal de retiro. Bueno, hay muchos mitos, también vamos a platicar un poquito de eso. Y bueno, ¿y qué opciones tengo, no? Estrategias, tips que podemos llegar a implementar para poder tener la mayor cantidad posible de recursos en nuestro retiro, que a final de cuentas es lo que siempre pues debemos de buscar, que tengamos la mayor cantidad posible de recursos, que eso pues lo vayamos ahora sí que
acumulando en nuestra etapa productiva, que es cuando ahorita tenemos la energía de trabajar, de poder generar, para que en el futuro nosotros tengamos lo que le llaman la libertad financiera, ¿no? Que es Correcto. básicamente el que dejemos de trabajar por dinero y que más bien el dinero comience a trabajar por nosotros, ¿no? También es un tema muy, este, muy, pues sí, muy comentado, hay mucha información respecto a la libertad financiera y que obtiene libertad financiera y que busca la libertad financiera. Bueno, a final de cuentas es eso, que tú llegue a un punto de tu vida en que el dinero o todos los bienes, todo el patrimonio que tú llegaste a acumular o la Afore, lo que tú llegaste a acumular en tu Afore, en tu plan personal de retiro, pues ahora te trabaje para ti y que en la etapa donde tú ya no vas a tener a lo mejor tantas energías o tantas ganas de trabajar, o bueno, a lo mejor puedes seguir trabajando, pero que más bien sea como un tema, como por hobby, ¿no? Que no sea por una necesidad. Claro, que te anticipes a... Exactamente. Entonces, pues bueno, vamos comenzando con el primer punto. Bueno, ¿qué me espera en el futuro? Bueno, pues aquí es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta y todo parte en saber a qué ley pertenecemos. Recordemos que dentro de la ley del Seguro Social, que es la que determina el régimen pensionario con el que nos vamos a estar ahora sí que retirando, parte de dos fechas. La primera es que todas las personas que cotizaron a partir de más bien, que cotizaron antes del 30 de junio hacia atrás, pertenecen a un régimen de ley 1973, mientras que las personas que comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 pertenecen al esquema de la nueva ley o lo que llamamos ley 97. ¿Por qué es importante delimitar esto? Bueno, porque eso nos va a dar la pauta para saber sobre todo los requisitos a los que debo de llegar para poder acceder a una pensión. Entonces, bueno, es importante que nos situemos a partir de qué momento, a partir de qué fecha comencé yo mi vida laboral para poder determinar cuál va a ser la ley por la que yo me estaría pensionando. Ok. Y bueno, para eso hay como distintos requisitos y como, pues sí, requisitos que debemos de cumplir para una u otra, ¿no? Es correcto. Que ahorita tú nos vas a explicar, dependiendo de qué ley. Digo, primero es identificar cuál es la ley que nos corresponde, ¿no? Claro. Y el siguiente punto es, bueno, ¿qué necesito cumplir dependiendo de la ley que me cubra para poder acceder a una pensión? Es correcto. Sí, lo principal aquí es determinar primeramente bajo qué régimen me voy a estar yo pensionando o a qué tengo yo acceso. Por ejemplo, las personas que cotizaron para el régimen de la ley 73, que es al 30 de junio hacia atrás, la ley le requiere únicamente 500 semanas cotizadas, mientras que la ley de 1997 les requiere 1,250 semanas de cotización. La edad mínima para acceder o a partir de cuando puedes acceder a una pensión por ley 73 es a partir de los 60 años y hasta los 65 años. En este sentido, cuando tú accedes a una pensión por cesantía, que es de los 60 a los 64 años, se va determinando con base a un porcentaje del cálculo total de tu pensión. Es decir, si tú accedes a una pensión a partir de los 60 años, tu pensión va a estar calculada lo que vas a recibir, perdón, de pensión es sobre el 75% y por cada año que vaya transcurriendo le vamos a ir aumentando un 5% más hasta llegar a la parte de la vejez o la etapa de la vejez, que es un 100% de la pensión calculada. Mientras que en la ley 97, bueno, tenemos acceso a pensiones por retiro anticipado, renta vitalicia, retiro programado y por una vejez o en caso una negativa de pensión. ¿Quién paga la pensión para una ley y para otra? Bueno, para los ley 73 es lo que conocemos como una pensión de vida o vitalicia pagada por el gobierno federal a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mientras que para la ley 97, que somos toda la población un poco más joven, se va a basar sobre el saldo total de tu cuenta individual que tienes para el retiro. Entonces, esta es una situación muy importante que debemos de tomar en cuenta porque para los ley 73 existe una parte que se llama modalidad 40, que básicamente es la incorporación voluntaria
a un régimen obligatorio dentro de la rama de retiro, cesanía de avanzada y vejez para poder modificar el monto de tu pensión. Esto se hace a través de una inscripción y bueno, ahí se determinará. Modalidad 40 básicamente es un traje a la medida, yo lo llamo así y me gustaría que lo visualizaran así, porque todo va a depender del total de semanas que tengas excedentes. Normalmente las personas que acceden a una ley 73 tienen N cantidad de semanas excedentes y lo que buscamos aquí es modificar el monto de la pensión que van a recibir con base a su salario, porque lo que toman en cuenta también para calcular esta pensión es los últimos 5 años o las 250 semanas de cotización. Entonces, aquí dependiendo del panorama de cada trabajador respecto a cuánto puede invertir, cuánto puede aportar, las semanas excedentes que tenga y la proyección de edad a la que se quiere pensionar, es lo que básicamente se va a estar haciendo con una modalidad 40. Mientras que con los ley 97, pues lo que buscamos desde ya es que el panorama que tú tienes ahorita respecto a tu ahorro para el retiro, lo trates de modificar con las herramientas que hoy en día existen. Exactamente. Y bueno, y haciendo a lo mejor un paréntesis, porque hay muchas personas que dicen, oye, ¿y por qué hay dos leyes? ¿Por qué no seguimos? O sea, ¿por qué no el gobierno sigue pagando las pensiones de todos? ¿Por qué ahora tenemos que hacer lo de las Afores? Bueno, recordando un poquito, en la ley del 73, es decir, que se hizo en 1973, en ese entonces el gobierno se hacía cargo del 100% de todas las pensiones, pero la tabla poblacional era diferente. Había más personas jóvenes y había muy poquitos en retiro, entonces todos los que estaban trabajando aportaban, no había esquemas de outsourcing, no había, o sea, realmente pues se hacían las aportaciones al seguro, la población no era tan alta, también las enfermedades no eran tan, o sea, no eran tan costosas, entonces por eso es que el gobierno se hacía cargo del 100% de las pensiones, ¿cómo? Porque todo entraba a un fondo común, ¿no? O sea, no había separación de cajoncitos como ahorita, que a final de cuentas yo lo veo así, una Afore es como tu cajoncito donde vas metiendo el dinero, tu alcancía, era una alcancía común en donde todo ahí entraba y pues conforme se fueran pensionando te iban pagando y pues era, lo único que tú tenías que preocuparte era pues buscar un trabajo en donde ganaras muy bien y al final de cuentas pues te iban a seguir pagando tu sueldo, pero ya no trabajando, ¿no? Pero bueno, esta situación se hizo insostenible porque la población empezó a crecer, empezó a envejecer, empezó a haber más pensionados. Entonces el gobierno ya no podía financiar todas las cuentas, ya no podía haber un fondo común. Entonces hubo intentos por ahí de 1992, creo que me parece fue el primer intento con el SAR. No funcionó y bueno, ahora sí que ya el definitivo fue 5 años después, en el 97, que es el sistema vigente actual, en donde ya dijo el gobierno, ¿saben qué? Está bien, voy a respetar la ley para los de 30 de junio del 97 para atrás, les voy a respetar todavía la ley 73, que es de yo gobierno me hago cargo del 100% incluso de tu pensión, ¿no? Pero lo que sí ya necesitan hacer es ustedes ponerse por su cuenta, ahorrar, trabajadores, el patrón va a poner una parte, yo sigo poniendo como gobierno otra, que ahorita vamos a platicar un poquito de cómo se conforma la aportación de lo que se va a tu Afore, y a final de cuentas, pues bueno, ya el gobierno, como quien dice, se lavó un poquito las manos y nos dejó la responsabilidad a nosotros como trabajadores y a los patrones de acumular la mayor cantidad posible de dinero en esas alcancías personales, ¿no? Es correcto. Entonces, pues bueno, ese es como un paréntesis de por qué existen dos leyes y bueno, va a seguir habiendo personas en el régimen del 73 hasta que se jubile el último, ¿verdad? O sea, hasta que se jubile el último, pues ahí ya se acaba esa ley. Y también es importante mencionar que las personas que comenzaron o que forman parte de la ley del 73 también pertenecen a esta ley transitoria de ley 97, es decir, que pueden acceder a una pensión tanto por ley 97 o como por ley 73. Aquí obviamente lo que siempre sugerimos es que te conviene definitivamente el que recibas una pensión vitalicia garantizada por parte de LIMS y que tus recursos de tu cuenta individual, bueno, los extraigas de tu cuenta para que los uses para el fin de que es en tu retiro. Sí, que eso es interesante porque, o sea, los que tienen el 73 sí pueden utilizar, si les conviene, digo, que a lo mejor no les conviene tanto, pero bueno, ellos pueden usar la ley 97. O
sea, no están que, tú eres 73 y a fuerzas es 73. Puedes elegir 97. Pero si eres 97, ya no te toca 73. Tú eres solamente 97. Es correcto. Ok, entonces, pues bueno, ese es respecto a cuáles son las diferencias de una ley a otra, que es lo que ya vimos. Y ya, bueno, todo esto derivó en hacer lo que son las Afores, ¿no? Pero bueno, ¿qué son las Afores? Ahora sí que cómo operan, cómo se pagan, es lo que vamos a ver. Es lo que necesitas saber respecto al tema de las Afores, ¿no? Vamos a tocar los temas sobre qué es una Afore, porque mucha gente, Alfonso, de verdad no sabe lo que es una Afore, solo sabe que tiene un dinero para su retiro, pero no sabe exactamente en sus siglas qué significa una Afore. ¿Cuándo surgen las Afores? ¿Quién tiene acceso a una Afore? Porque no nada más tenemos acceso a una Afore la población trabajadora, sino hay otro acceso. Y sobre todo un tema bien importante, el de cuánto se aporta a mi Afore. Y la aportación del Afore no nada más eres tú como trabajador, sino hay otras dos partes que aportan en ella. Entonces, estos temas son interesantes. Otro punto, al momento de decidir quién va a administrar mis recursos, lejos de los paradigmas y de los tabús que existen hoy en día y de los mitos, lo que yo debo de tomar en cuenta son tres cosas bien importantes al momento de elegir quién me va a administrar mis recursos. Otro tema súper importante es qué pasa con el dinero de mi Afore o de mi cuenta individual para retiro antes o mientras me retiro. Y bueno, un tema que está de súper boom, que es la parte de la reforma que se planteó respecto al esquema pensionario. Y bueno, pues toda la incertidumbre y el miedo que hay con esta reforma de nuestro presidente López Obrador. Exactamente. Sí, que ahorita es muy como... bueno, el tema de las Afores siempre ha sido polémico. De hecho, desde que se hicieron, siempre fue polémico esta parte porque, bueno, hay quien está a favor, hay quien está en contra. Pero bueno, nuevamente está este tema por una reforma que, bueno, también les vamos a platicar. ¿Qué es lo que quieren cambiar? ¿Por qué se requiere cambiar? Y pues ahora sí que valorar si conviene o no, ¿no? Pero bueno, ahora sí que entrando en materia, ¿qué es una Afore? Una Afore, por sus siglas, es una administradora de fondos para el retiro. Eso básicamente por sus siglas significa una Afore. Y es una entidad financiera que no necesariamente necesita ser de banca o bursátil o a una aseguradora. Es decir, es una institución totalmente independiente que administra tus recursos que están destinados para un retiro. Su única labor en este sentido es administrar e invertir el dinero que depositan los trabajadores y las otras dos partes que ahorita vamos a hablar para su cuenta individual y hacerla crecer lo más posible para el momento de que accedan a una pensión. Que eso es muy interesante porque es, como tú lo dices, ¿no? Es una institución que exclusivamente va a manejar fondos para el retiro. Entonces, son instituciones que no van a estar como mezclando ese dinero con otros negocios. Digo, a final de cuentas, hay Afores que tal vez pertenecen a grupos financieros de bancos, algunos de aseguradoras, pero su administración es completamente diferente, los directivos son completamente ajenos a operación de cualquier otro negocio, entonces eso da la tranquilidad de que están especializados y enfocados exclusivamente en generar la mayor cantidad de rendimientos con nuestro dinero. Es correcto. Además, es importante mencionar que su funcionamiento se autoriza y está supervisado tanto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como por la CONSAR. La CONSAR es la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro y es quien regula y supervisa a todas las Afores que existen actualmente en el mercado. Así es que la verdad es que son entidades súper supervisadas, ahora sí, y muy reguladas y sobre todo serias, ¿no? No es como que en una estés en riesgo tu patrimonio y en otra no. Todas están reguladas y están supervisadas bajo la CONSAR. Ok, y eso es muy importante porque cuando tú requieras una asesoría en tema de ahorro para el retiro, bueno, para eso las personas que pueden brindar una asesoría en esa materia son personas que ya pasaron por una certificación de la CONSAR
como tú dices, la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, que acredita y certifica a las personas que pueden hablarnos de esos temas, que por ejemplo, en tu caso, tú eres una persona que está certificada por esa comisión. Bueno, y es por eso que le invitamos aquí a dar esta charla, porque es muy importante que te asesores con personas que tengan una certificación y que pues tengan esa acreditación, que ya pasaste por unas evaluaciones, con una capacitación continua, y puede hablar de este tipo de temas. Es correcto, Alfonso. Y bueno, pasando al siguiente tema, ¿cuándo surgen las Afores? Pues como bien lo comentamos, surgen a partir del año de 1997, en el cual los montos están destinados a una cuenta individual de ahorro para el retiro. Anteriormente, bueno, pues cuando se hizo la primera prueba piloto, que fue lo que conocemos como el SAR 92, este monto se concentraba en una sola cuenta concentradora que era administrada a través del Banco de México. Sin embargo, bueno, se reforma este sistema y se crea ahora una entidad que se llama Afore, Administradoras de Fondo para el Retiro, pudiendo dar un plazo muy amplio, o no un plazo muy amplio, sino una opción muy amplia en cuanto a las administradoras de fondo para el retiro, que actualmente son 10. ¿Va? Sí, y aparte es importante eso que mencionas del SAR 92, porque bueno, a lo mejor algunos de ustedes en sus estados de cuenta, sobre todo el Afore, pueden ver ahí una partecita, algunos, ¿no? Que digan saldo SAR 92, y bueno, es para las personas que alcanzaron a cotizar en ese entonces. Ese saldito no lo perdieron, sino que lo tienen ahí acumulado, ¿no? Es correcto. Y este saldo, si es tu caso, se puede solicitar a través de tu administradora de fondos para el retiro para que se sume a la cuenta individual que actualmente tiene tu Afore. Entonces, ese es un tema muy interesante, sobre todo para las personas que pertenecen a la ley de 1973. Ok, muy bien. Y en esta parte, bueno, de cómo surgen las Afores, bueno, estás platicando que fue a raíz de esta reforma, pero esto no es un invento mexicano, digo, ya nosotros lo copiamos de otro país, pero bueno, le hicimos como nuestras modificaciones, que si no me equivoco fue del sistema chileno. Es correcto. De hecho, el sistema pensionario se quiso hacer como muy a la par al sistema chileno, y de unos años acá se trató de copiar también el sistema colombiano. Sin embargo, bueno, es bien sabido que México es el país número 1 en cobrar comisiones y en cobrar impuestos, y eso es lo que ha estado como frenando o haciendo la diferencia en cuestión de los montos a recibir respecto a una pensión, porque realmente el esquema es muy similar, solo que pues aquí entre que te piden más semanas de cotización y entre los impuestos que graban y demás, hace mucho la diferencia para poder acceder a ella, sobre todo en el salario mínimo. Sí. Lo que ganamos por una jornada de trabajo diario es como la diferencia mayor, y lo que pagamos de impuestos también. Por ello se crea la parte de los outsourcing, que bueno, más adelante hablaremos. Que es todo un tema, ¿eh? Sí, es todo un tema. La verdad es que pudiéramos hacer otro webinar. Otro webinar nomás exclusivamente de eso. Pero bueno, y a final de cuentas, esto de las Afores es para todos. ¿Todos podemos tener una Afore aunque no trabajemos en una empresa privada? Sí. Todos los que cotizamos ante el IMSS o que tenemos un patrón, tenemos el derecho a una cuenta individual para el retiro. Sin embargo, todas las personas que son independientes o que son empresarios también tienen el derecho de aperturar una cuenta individual a manera de ahorro voluntario en una administradora de fondos para el retiro. Sin embargo, se sugiere que este tipo de personas que no están asegurados o no están asalariados cuenten con un plan adicional para el retiro, que es de lo que tú nos vas a hablar. Que un ratito más les vamos a platicar de qué se refieren ese planes, pero bueno, eso es algo que a final de cuentas, anteriormente las Afores nada más eran para personas que trabajaban en el sector privado. Es correcto. El sector público o el sector de gobierno tenía su propio esquema de pensiones, su propio esquema de retiro, que también hubo una modificación, les crearon también las Afores, y bueno, también están como, ellos tienen una Afore, ¿no? El pensionista, ¿me parece? Sí, sobre todo en este tipo de entidades como IMSS, ISSSTE, Telmex, CFE, recordemos que también tenían
o tienen todavía su contrato colectivo de trabajo en el cual la diferencia le hacían las cláusulas, es lo que conocemos como el sistema jubilatorio. Estos trabajadores tenían acceso a una jubilación y posteriormente a una pensión, porque la jubilación es un beneficio, es un derecho que adquieren, pero por parte del patrón, en este caso IMSS, ISSSTE, Telmex, CFE, que tenían o tienen contratos especiales, pues anteriormente accedían, se iban muy jóvenes, realmente jubilados, y después esperaban a su pensión. Entonces, también esto se reforma y bueno, tratando de que todo sea con base a tu cuenta individual para el retiro. Obviamente, los beneficios de estar trabajando o de estar laborando dentro de estas instituciones, pues son mayores en cuanto a la parte de las aportaciones que hacen, porque dependiendo del tipo de trabajador que seas, pues accedes a diferentes beneficios, ¿no? Ok. Pues sí, también es algo que se reformó, creo que me parece en el 2008, que fue con la nueva ley del ISSSTE, bueno, que se creó la parte de los trabajadores del Estado, que en este caso, pues bueno, nada más son los del gobierno federal, ¿no? Porque los de gobierno estatales, a lo mejor, algunos tienen sus propios planes, sus propios sistemas de pensiones, etcétera, ¿no? Pero bueno, y además de esto de quién tiene una Afore, bueno, otra duda que también es muy común es cuánto se aporta a la Afore, ¿no? O sea, cuánto dinero se va a la Afore. Sí, claro. Aquí es un dato muy interesante porque me ha tocado platicar con muchas personas y le digo, oye, ¿y tú sabes más o menos cuánto estás aportando a tu Afore? Y la mayoría me dice, no, pues ni idea, pero sé que a mí me descuentan de mi nómina de la parte que dice IMSS. Bueno, pues esta es una aportación tripartita que equivale al 6.5% del salario base de cotización con el que esté registrado ante el IMSS y de la cual tu patrón aporta el 5.15% y únicamente tú como trabajador aportas el 1.125%, mientras que la tercera parte la aporta el gobierno federal con un 0.225%. Entonces, realmente, si lo trasladamos a números, más o menos estaríamos aportando en una media de salarios, en una media de rango salarial, entre 5 y 7 salarios diarios por año. Entonces, es por eso que la importancia que se le debe dar desde ya a el manejo de tu cuenta individual, porque realmente lo que nosotros como trabajadores ahorramos para nuestro retiro, pues es mínimo, mínimo. Sí, de hecho yo cuando supe este monto, y para verlo de una forma como un poquito más gráfica es, imagínate 100 pesos, ¿no? De cada 100 pesos con el que tú tienes tu sueldo registrado, que ojo, es el registrado, no es el que realmente te pagan, que ahí puede haber diferencias. Exacto. Entonces, supongamos que de cada 100 pesos que tú tienes, que te tienen registrado ante el Seguro Social, 5.15 pesos es lo que aporta tu patrón. Tú nada más aportas 1.12 pesos, 1.13, ponle, y el gobierno federal 22 centavos, 23 centavos, más o menos, ¿no? Entonces, nada más para que sea una idea de lo poquito que se aporta a esa cuenta. Entonces, es lo que yo siempre he dicho, o sea, porque bueno, distintos partidos políticos, actores políticos dicen que las Afores es el peor invento que hayan hecho y que es lo peor que le hayan hecho a los trabajadores. Bueno, lo malo no es el sistema, sino yo lo que veo es que lo malo es lo poquito que se aporta al sistema. Es correcto. No hay una cultura también de que nosotros como trabajadores aportemos más. También el gobierno no se ha querido meter mucho en esa parte porque, bueno, es una parte sensible de que le digan al trabajador, ¿sabes qué? Pues tienes que aportarle el doble o el triple, pues no van a aceptar tan fácil y bueno, ahí ya más bien es un tema político, ¿no? Ahí es donde entra la parte de la reforma, que mucha gente la ha visto como un tema muy satanizado, pero realmente tiene mayores beneficios que los contras, ¿no? Ya sabemos que México mágico todo puede pasar y nosotros tenemos la creencia de una cosa y al final de cuentas ahora sí que dependerá de nuestro gobierno, pero realmente la iniciativa a la reforma es muy buena porque nos permite un acceso a elevar, primeramente, que las personas que accedan a una pensión mínima garantizada sean mayores y obviamente que la pensión sea mayor
en un largo plazo. Sí, que más adelante vamos a platicar qué es lo que plantean, ¿no? Reformar, que una de esas es esto, ¿no? De que se incremente el monto que se aporta a las cuentas, porque el sistema en sí, yo veo que es un sistema muy estructurado, muy vigilado, muy controlado. Está, pues en esa parte no hay fallas. Yo creo que la falla que podría llegar a tener es esto, que se aporta muy poco. Es correcto. Entonces, se aporta muy poco y también como se aporta muy poco, pues no tenemos, ahora sí que no estamos juntando, es por pura lógica, no estamos acumulando la cantidad suficiente y pues por eso las pensiones son muy bajitas, ¿no? Ahora agrégale que de unos 10 años a la fecha hubo mucho el boom de lo que llamamos el outsourcing, que son intermediarios entre un patrón y un trabajador que permiten al patrón ahorrarse cierta cantidad de dinero o de impuestos, mientras que al trabajador lo afectan porque para llegar a esto lo ponen o lo cotizan o lo registran con un salario menor al que realmente perciben. Sí. Y este es un tema bien interesante porque específicamente la población económica joven toma mucho en cuenta, más que el tema de su retiro, toman más en cuenta el cuánto voy a recibir neto. Entonces, si tú llegas y le dices a un trabajador, vas a recibir 30,000 pesos netos, el trabajador súper contento cuando le haces esta parte de mención de que no le vas a descontar ISR, de que al contrario va a recibir un subsidio y todo lo ve en el momento, o sea, el beneficio del momento, pero pierde de foco qué tanto le está afectando, tanto, y no me voy muy lejos a una pensión, en el momento que sufra un riesgo de trabajo, en el momento que sufra una incapacidad, cuánto le está afectando a este trabajador el que realmente no lo tengan cotizando con un salario que realmente percibe. Ya sin hablar de sus 6.5 que se va con su salario mínimo a su retiro. Exacto, que lo que vemos de por sí es muy poquito, siendo que si te registraran con tu sueldo real, ahora peor aún, si no te registran con tu sueldo real, que es una práctica lamentablemente pues muy común, en donde sabes que te registro con menos, como dices, no te pago, te registro ante el seguro con menos para darte más dinero y te descuenten menos impuestos. Lo que no le dicen al trabajador completo es para que yo no pague tanto de tu pensión y no te esté haciendo, no te esté aportando tanto para tu retiro. Que bueno, a final de cuentas aquí no es así como de para que, oye, exígele a tu patrón que te registre bien, porque bueno, a final de cuentas ya son prácticas que en su momento, pues digo, no son legales, algunas sí, pero pues ahí están como que más o menos en el borde de la legalidad, pero bueno, ¿qué puedes hacer si tú estás en este caso? Si tú estás en un caso donde te registraron con menos, pero pues sí, no nos podemos poner así como de, oye, regístrame con más o si no renuncio, ¿no? Ahorita que se necesita pues más el trabajo, pero lo que sí puedes hacer es que lo que estás dejando de ahorrar, ahórralo en, ya sea haciendo aportaciones a tu Afore adicionales o en un plan personal de retiro que les voy a platicar un poquito más adelante a qué se refiere. Pero eso que te estás ahorrando, no te lo estás ahorrando porque lo estás gastando ahorita cuando lo puedes ahorrar y en tu futuro lo vas a lamentar. ¿Y sabes qué? Lastimosamente, estas prácticas de ahorrar para tu retiro no se llevan a cabo precisamente por la desinformación o mala información que hay respecto a qué instrumentos tienes, qué catálogo de oportunidades tienes para poder invertir y poder llegar a un retiro decoroso. No tanto dependiendo de tu Afore o de tu pensión vitalicia, sino de qué otros instrumentos te puedes hacer llegar para obtener más, porque la finalidad de un retiro o de una pensión es justamente eso, que la disfrutes, que hagas todo aquello que no pudiste hacer o llevar a cabo porque pues, eras un trabajador con jornadas largas, con miles de cosas que hacer, entonces justamente para eso hay que prevenir cómo quiero yo vivir en mi futuro, ¿no? Exactamente. Y bueno, y también para eso digo, ya esto no lo podemos modificar, la parte de cuánto se está aportando, a menos de que nosotros queramos aportar algo adicional. Pero bueno, algo que también es muy importante es, pues, ¿qué me debo de fijar para poder elegir una Afore, no? Es correcto. Y aquí algo que debemos saber es que actualmente existen 10 administradoras de fondo para el retiro en nuestro país. Entonces, realmente las 10 te ofrecen instrumentos muy buenos, tanto de inversión como de administración de fondos, porque ya como lo comenté, están reguladas y supervisadas por la CONSAR.
Entonces, ¿qué son los puntos claves que debo yo de tomar en cuenta al momento de elegir una Afore? Primeramente, ¿qué porcentaje de rendimiento te genera? A esto me refiero, en pocas palabras, la ganancia que te está dejando el que tú le des a esta administradora tu dinero para el retiro. Otro punto muy importante es la comisión que te cobra. Si bien es cierto, hoy en día las comisiones no exceden del 1%, es decir, todas las Afores te cobran una comisión del 98% para abajo, y de hecho bajaron los porcentajes de comisiones. Así es que tienes que tomar en cuenta qué rendimiento contra qué comisión te está cobrando. Obviamente, si te está cobrando un menor rendimiento, pues a lo mejor también, si te está cobrando una menor comisión, también te está probablemente dando un menor rendimiento. O incluso se ha observado que hay administradoras de fondos en las que te cobran una comisión alta y el rendimiento es menor. Entonces, eso significa, en pocas palabras, una pérdida o una minusvalía a tu cuenta individual para el retiro. Y el tercer punto que debemos de tomar en cuenta, ¿cuáles son los servicios adicionales que te ofrece? Porque muchas personas también creen que por recibir un estado de cuenta a tu domicilio o por correo electrónico es el mejor servicio o es un servicio óptimo que te brinda tu administradora para el retiro. Y esto pues es totalmente falso, porque el que tú recibas un estado de cuenta es obligatorio. ¿Por qué? Porque tú debes de conocer, se invierten títulos financieros a tu nombre, entonces tú debes de conocer todo el tiempo cómo se están invirtiendo, qué ganancias te están dando, qué comisiones te están cobrando, cuánto tienes en tu cuenta para el retiro. Entonces, lamentablemente hoy en día no todas las administradoras hacen llegar esta información básica a sus cuentavientes, ¿no? Entonces, los servicios adicionales que te ofrece desde cómo te optimiza un trámite, que cuando tú necesites una atención por parte de tu administrador de fondos, tengas la información al día, qué otros medios te ofrece para que tú puedas acceder a esta información sin necesidad de estar esperando un estado de cuenta, cuántos medios de comunicación existen, si tiene un portal, si tiene una línea telefónica. Y no hablo de línea telefónica como las que te dejan en espera 30 horas, sino que realmente tú llames y recibas una atención adecuada, ¿no? Entonces, estos 3 puntos son los más importantes, e incluso la CONSAR misma te los reitera. Los puntos que debes de tomar siempre en cuenta son los rendimientos que te genera, la comisión que te cobra y los servicios adicionales que te ofrecen. Que, bueno, ya dependiendo de cada administradora, pero hay muchas administradoras donde le puedes sacar el mejor provecho, el mejor, ahora sí que yo le llamo el mejor juguito financiero, sí, para tu beneficio y sin necesidad de esperarte a un retiro. Exactamente. Y eso es muy importante. Primero, tomar el control hacernos propietarios de esta Afore, o sea, el vernos como propietarios, porque muchas veces las personas no le toman importancia porque creen que no es dinero suyo, que el gobierno se lo va a quedar algún momento, etcétera, ¿no? No, a final de cuentas es dinero tuyo. Tú ya automáticamente, al tener una Afore, tú ya eres un inversionista. Ya estás invirtiendo en la bolsa indirectamente. Es correcto. Porque la Afore invierte esos recursos en empresas de la bolsa, en emisiones del gobierno, fibras, muchas, o sea, tú ya estás invirtiendo en la bolsa de manera indirecta por medio de tu Afore. Entonces, es un contrato que tú tienes, es un servicio, es una cuenta, es como si tuvieras una cuenta de banco que en algún momento la vas a utilizar. Entonces, qué mejor que te fijes pues en estos tres puntos, ¿no? O sea, rendimientos que te genera, cuánto te está cobrando y que, bueno, ya ahorita vamos a ver que hay un cálculo para ver exactamente cuánto te da ganar tu Afore, pues ya descontando las comisiones, ¿no? Y como tú dices, los servicios adicionales que te ofrece, que también hay muchas personas que piensan que por el hecho de llegarles puntualmente sus servicios, pues es la mejor Afore, ¿no? Siendo que por ley es lo que deben de hacer. Entonces, hay distintas Afores. También eso hay que aclarar que dices, ¿son 10 las Afores que hay? Es correcto. Ok, entonces mira, tenemos un abanico de 10 opciones. Todas las Afores son diferentes, ninguna cobra lo mismo, ninguna te ofrece lo mismo, son de diferente tamaño, diferentes servicios. Entonces, sí, nosotros tenemos que elegir de entre esas 10, pero tenemos una facilidad, más bien tenemos la ventaja que con esos 3 puntos que nos estás mencionando, pues busquemos la mejor, ¿no? Dentro de esas 10, pues que busquemos dentro de la mejor opción. Entonces,
pues Sí, está de más hecho fácil. es importante mencionar también que toda esta información se publica a través de la CONSAR en la página de www.gov.mx/CONSAR. Podemos estar observando cada mes cómo es el comportamiento respecto a los rendimientos por cada una de las AFORES. Esto es bien interesante porque el rendimiento que nos manejan estas tablas es un promedio aproximado de 5 años retroactivos a la fecha. Es decir, no están siendo realmente los porcentajes respecto al mes de vengado, sino es un promedio de los últimos 5 años. También anualmente la CONSAR publica una lista con los datos de las AFORES que ofrecen los mejores y los peores rendimientos. CONSAR es súper transparente en la cuestión de compartir información con la administración de cada una de las AFORES, ¿no? Sí, que a final de cuentas, bueno, la CONSAR es como el árbitro, ¿no? Yo lo veo así. El órgano regulador. Es el órgano regulador, es el que cuando ustedes vean, bueno, qué Afore es la que les da el mejor rendimiento, cuánto les cobra y todo, siempre vean información directamente de la CONSAR. Sí, eso es un tema bien importante porque también hay mucho la parte del mal manejo de la información respecto a las administradoras de fondo para el retiro, que si bien están reguladas, bueno, pues es un poquito difícil también regular a los agentes promotores que van y te asesoran. Entonces, yo siempre le recomiendo a toda mi gente y a la audiencia que antes de tomar una decisión siempre se documenten y es una manera súper fácil, súper rápida. Si googleamos rendimientos CONSAR, nos va a mandar directamente a esta página y les va a arrojar este tipo de información que estamos viendo en la pantalla, que son las CIEFORES. Anteriormente, el dinero de las AFORES eran invertidos por 5 CIEFORES. Ahora, a partir de diciembre del 2019, esto se reforma y se crean otras 5 CIEFORES. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, que se diversificara de una mejor manera el recurso por cada trabajador. ¿Y cómo te ubicas en una CIEFORE? Bueno, pues dependerá del año de nacimiento. Las CIEFORES son sociedades de inversión especializadas en fondos de inversión para el retiro, que son las que invierten directamente lo que hay en tu cuenta individual. Entonces, en el caso que estamos viendo aquí en la pantalla, nos vamos a ubicar en la CIEFORE generacional de una persona que tiene 30 años. Entonces, esta persona pertenece realmente a una CIEFORE muy joven que es 90-94, ¿sí? En este caso, vamos a observar los rendimientos netos que me brinda cada una de las administradoras de fondo para el retiro ya con la comisión cobrada. Ah, que eso es importante. Rendimiento neto quiere decir que ya descontando la comisión que cobra cada Afore, eso es lo que te está otorgando como rendimiento, ¿no? Es correcto. Okay, es sí. correcto. Y bueno, ¿por qué es bueno dividir las CIEFORES por edades? Porque mientras más joven es un trabajador, su dinero está invertido en instrumentos financieros con periodos más largos, lo cual te permite, en caso de una minusvalía, tener tiempo suficiente para recuperarte, porque también eso es otro tema. Todas las AFORES tienen minusvalías pues a lo largo de los periodos, ¿no? ¿Por qué? Porque también recordemos que varía respecto al índice, el INPC, y respecto a la inflación. Entonces, dependiendo de cómo se manejen también la bolsa de valores, es las ganancias o minusvalías, que no es lo mismo que pérdida, pero todas las AFORES representan minusvalías. Entonces, lo que se busca con esta segmentación más amplia es que si un trabajador es más joven, pues su dinero se ha invertido de una manera más fuerte, que también eso le permita mayores rendimientos. Mientras que el trabajador que se acerca a una pensión, lo que se garantiza es que el dinero ya no esté invertido de una manera tan fuerte o tan riesgosa para garantizar que tenga un buen fondo o un buen monto para pensionarse. Exactamente. Y bueno, y eso es ahora sí que importante conocerlo. Y la parte de, bueno, las AFORES son las administradoras de los fondos, pero las CIEFORES son ahora sí ya los cajoncitos que te van a corresponder. Es correcto. Yo lo entiendo así, ¿no? Una AFORE es como la que administra los cajoncitos y una misma AFORE tiene varias CIEFORES. Desde la inicial, 90, 94, y bueno, esto del 90, 94, 85, 89 es el año de nacimiento de la persona y se va a ubicar en esa CIEFORE.
porque anteriormente tú brincabas de una CIEFORE a otra dependiendo de la edad que tuvieras, ¿no? Sí. Entonces ahora tú vas a tener tu misma CIEFORE toda la vida y más bien lo que van a hacer es que si eres 85, 89, 80, 84, pues siempre, más bien conforme tú te vayas acercando más a tu edad de retiro, pues van a irse modificando las estrategias de inversión, corriendo menores riesgos, también teniendo menores rendimientos, porque ya te estás aproximando más a que ese dinero ya lo vayas a utilizar. Es correcto. Ahora bien, también me gustaría hacer mención aquí que, por ejemplo, lo que estamos viendo en la pantalla dice cifras al cierre de septiembre del 2020. La CONSAR publica cada mes una tablita respecto al rendimiento neto de todas las CIEFORES. Es importante mencionar que todas las AFORES cuentan con sus 10 CIEFORES. Entonces, hay 10 AFORES y hay 10 CIEFORES. Entonces, dependiendo del año de nacimiento, son los rendimientos que tú vas a ver y cada mes vas a ver diferencia. Esto también es importante que lo sepan porque cada día 15 se actualiza esta tablita de rendimiento neto por mes de vengado. Es decir, el próximo 15 de noviembre vamos a ver cifras al cierre de octubre. Y tengo muchos clientes que me dicen, bueno, pero para mí no es un parámetro, para mí no es garantía de que Afore X, Afore Y sea la mejor o sea la peor, porque mira, este es el comportamiento y yo estoy totalmente de acuerdo. Los porcentajes siempre van a variar, sin embargo, siempre hay que poner foco en qué posición de la tabla se encuentra tu Afore, dónde se mantiene. Entonces, eso es muy importante. Durante cuánto tiempo se mantiene en el lugar tu administradora de fondos para retiro. Si tú ves que ha tenido un comportamiento de la tabla media hacia abajo, tendrías que poner foco para buscar entonces una mejor opción porque la proyección es de que tu Afore ya no vaya a irse más arriba, ¿sí? Sino se mantenga de la media hacia abajo. Ahora, la CONSAR siempre te va a autorizar un cambio si estás de una administradora de fondos para el retiro de la tabla media hacia abajo, la CONSAR te va a autorizar a ti incluso cambiarte antes del periodo de 12 meses. Siempre y cuando sea mayor lo que... Es correcto, siempre y cuando tu cambio sea a la alza y con la finalidad de que, bueno, dejes de tener este tipo de minusvalías en tu cuenta individual y por el contrario las comiences a aumentar. Entonces, de las herramientas que tenemos ya a nuestro alcance, que finalmente lo de la cuenta individual es un recurso que tenemos por ser trabajadores y es un recurso irrenunciable, lo único que tenemos que buscar es elegir la mejor administradora para primeramente con la parte de los rendimientos tratar de incrementar lo más que se pueda lo que yo ya tengo ahorrado para mi retiro. Y la segunda herramienta corresponde a esta parte que tú mencionabas de las CIEFORES. Aunque tú pertenezcas a una CIEFORE generacional por año de nacimiento, ya cuando estás dentro de tu Afore, tú puedes elegir, tú puedes pedir que te cambien a una CIEFORE, a lo mejor no la más joven, pero sí la que mejores rendimientos te dé, porque entre CIEFORES también hay una diferencia de rendimientos. Entonces, puedes elegir también un cambio de CIEFORE que te va a garantizar un porcentaje más amplio de ganancias. Y ya cuando te vayas acercando a una pensión, pues ya te tendríamos entonces que regresar o ya buscarías la manera de regresar a tu CIEFORE generacional por año de nacimiento para que tú puedas acceder a una pensión. Y esto no delimita que si eres ley 73 o ley 97, porque recordemos que los de ley 73, aunque decidan irse por la parte de la pensión vitalicia, también van a disponer de los recursos que hay en su cuenta individual para el retiro. Y pues obviamente entre mejor lo manejes o entre mejor lo administres, son mayores los recursos que vas a obtener. Aparte, recordemos que hay dos conceptos o dos ramas que no vas a recibir si eres pensionado por ley 73 de tu Afore, la cual es la cuota social y la parte de RCB. ¿Por qué? Porque esto se transfiere al instituto para sopesar el pago de pensión. Entonces, estamos hablando que del total que tienes ahorrado, un aproximado del 50 al 55% es lo que no, del 40 al 50% es lo que no vas a estar recibiendo de tu administrador de fondos. Sin embargo, pues lo que les conviene es incrementarlo de la mayor manera posible. Y para los ley 97, bueno, pues ya sabemos que es con lo que nos vamos a retirar, entonces con mayor razón es buscar el crecimiento de nuestra cuenta individual
con las herramientas que tenemos a nuestro alcance, simplemente, o sea, tan fáciles están a nuestro alcance, solo es el saber, el llevar una buena asesoría y el tener a nuestra disposición este tipo de información. Esta información que, bueno, recordando, esta tablita la pueden checar en la página de la CONSAR, www.consar.gov.mx. No, es www.gov.mx/CONSAR, índice de rendimientos netos. Ok, entonces, en esa página pueden checar esta tablita. Y bueno, ya yéndonos ahora sí que un poquito a los siguientes temas, que bueno, se ha visto mucho esta parte de últimamente que bueno, que había una iniciativa de un partido político que pretendía expropiar las Afores, fusionarlas y que todo lo tuviera el Banco del Bienestar, que hubiera una sola Afore única, regresar al esquema, ahora sí que como original empezó el sistema. No pasó esa reforma, hubo otras iniciativas. Bueno, a final de cuentas, ahorita lo que existe es una iniciativa por parte del gobierno de hacer una serie de cambios, pero bueno, que a final de cuentas, este problema de las pensiones es un problema que se trató de resolver en el 97, en el sexenio, me parece que fue de Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo, es correcto. Entonces, pero siempre fue una bomba de tiempo, entonces se la pasaron al siguiente sexenio. El siguiente sexenio pues no modificó muchas cosas, o creo que nada. Luego se lo pasó al siguiente, se lo pasó al siguiente. La situación es que, bueno, se lo han ido peloteando este problema, porque ¿cuál es el problema? De que van a llegar a jubilarse, van a llevar a pensionarse todas estas personas y no les va a alcanzar el dinero. Sí. Ese es el problema. Entonces, obviamente, pues bueno, ya le llegó a este actual gobierno. Entonces ellos dicen, nosotros sí tenemos que hacer algo porque el problema va a estar muy grave, porque bueno, ya las primeras personas que se van a empezar a jubilar bajo la nueva ley 97, por ahí estaba viendo que ya va a ser como por el año 2028 más o menos. Bueno, sí, como para el 2028 va a ser como la primera generación real. Que ya se van a empezar a jubilar, o sea, ahora sí que lo que dice, el experimento que se hizo en el 97, pues, bueno, realmente en teoría lo hicieron y bueno, iba a funcionar, pero ya ahora sí que realmente pues se va a empezar a ver en los siguientes años. El boom de una pensión por ley 97. Y mira, Alfonso, es bien importante hablar sobre este tema porque yo creo que esto es de los temas que más causan caos para todos los que aspiramos a tener una pensión por parte de nuestra cuenta individual. Como bien lo comenté, México mágico y todo puede pasar, pero esto tampoco es un tema de este año ni es un tema por el sexenio de López Obrador, es un tema que ya se viene arrastrando desde como 10 años atrás respecto a qué es lo que quieren hacer con las cuentas individuales para el retiro, ¿no? Y como lo comentamos, el mayor impacto está en toda la parte de impuestos que pagamos y de las comisiones que anteriormente se cobraban por las administradoras de fondos para el retiro. Entonces, bueno, pues yo comentaba hace unos momentos que lejos de ser un tema muy satanizado y de causar este caos, es en cierta parte benéfico para nosotros. ¿Por qué? Porque una de las propuestas que se tiene es que la aportación tripartita pase de un 6.5% a un 15%. El tema aquí está en que la carga o el aumento a esta aportación tripartita va a estar a cargo del patrón. Entonces, esto es lo que se está buscando como equilibrar para la parte empresarial, sobre todo para el sector privado, de que, ok, se te va a aumentar la carga, patrón, pero ¿qué otros beneficios fiscales puedes llegar a obtener? ¿O de qué manera compensar este aumento que te estoy haciendo? Porque obviamente sí te representa una buena lana, ¿no? Exactamente. Y bueno, como dices, o sea, con esta reforma propuesta, que fue una propuesta del gobierno federal que ya parece, creo que la están estudiando ya en el Congreso, pero también cabe destacar que es una reforma que fue pues hecha en conjunto con el sector patronal, la Coparmex y distintos institutos que agrupan a los empresarios. Sindicatos estuvieron de acuerdo en que el patrón asumiera la mayor parte. Yo creo que es un cambio bueno, pero yo lo veo insuficiente. Yo creo que el trabajador también debió haber aportado un poquito más.
Pero bueno, a final de cuentas, el tema del trabajador, yo creo que para el gobierno es más fácil presionar a los trabajadores que presionar a los trabajadores, digo, a los patrones que a los trabajadores. Pero bueno, ya es un cambio muy bueno pasar de un 6.5 a un 15, que también no va a ser de jalón, sino va a ser como progresivo. Es correcto, es un aumento progresivo que está proyectado a 8 años. Entonces, de cuando se apruebe esta reforma, se empezará a trabajar para llegar a ese 15% en un lapso de 8 años. Entonces, todavía estamos hablando de que pues todavía nos falta que la aprueben y a partir de que la aprueben llegar a estos 8 años de cotización para que podamos acceder a este beneficio que por el momento está al 15% de aportación tripartita. Y bueno, otro beneficio es que se busca la reducción de 1,250 semanas, que básicamente representan 24.5 años, a 750 semanas, que son como 15 años, un poquito menos de 15 años. Entonces la reducción básicamente está siendo como de 9.5, 9.7 años de cotización. Entonces esto es muy bueno porque lo que va a permitir es que se incremente el número de personas o de trabajadores que puedan acceder a una pensión mínima garantizada. Es decir, con el panorama que nosotros tenemos ahorita, el 34% únicamente aspira a una pensión mínima garantizada. Entonces, ¿qué es una pensión mínima garantizada? Pues está calculada con base al salario mínimo vigente del DF, que más o menos ahorita está en 3,800, me parece. El salario mínimo está en 123.22. Entonces, realmente es primeramente buscar incrementar el porcentaje de personas que van a acceder a una pensión mínima garantizada, porque pues bueno, aunque nos aumenten esta aportación tripartita, de todas maneras, como tú lo comentaste, va a seguir siendo insuficiente para obtener una pensión decorosa si solamente nos quedamos con lo que vamos a recibir de nuestra administradora de fondos para el retiro. Exactamente. Y bueno, con este esquema lo que se pretende alcanzar es que, bueno, que se incremente de un 34 a un 80% el número de trabajadores que pueden obtener una pensión mínima garantizada, ¿no? Que bueno, la pensión mínima garantizada es lo que el gobierno te garantiza mínimo que tú vas a poder obtener como una pensión, ¿no? Pero bueno, la verdad es que los temas que estamos viendo son muy amplios y ahorita ya vamos un poquito cortos en tiempo, entonces vamos a un poquito acelerar el paso, pero de todos modos, todas las dudas que vayan teniendo pueden seguirlas poniendo. Ahorita estábamos viendo que ya tenemos varias preguntas, varias dudas en el chat, síganlas poniendo. Al final vamos a tener el espacio para responderlas todas. Y bueno, seguimos con la presentación. Este es un caso de una persona que, por ejemplo, este gráfico es de una calculadora también de la CONSAR. Ustedes pueden estimar sin que ustedes hagan aportaciones adicionales a su retiro, cómo se comportaría su pensión en caso de con datos, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros pusimos una persona que gana 10,000 pesos al mes, que empezó a cotizar a los 20 años, es decir, que empezó a trabajar, lleva 10 años cotizados, es decir, ahorita tiene 30 años. Ha tenido una media de salarios, más o menos. Una media de salarios, entonces, bueno, se va a retirar a los 65 años. Si tú estás en una situación similar, ¿cuánto podrías aspirar de pensión? Bueno, aquí estamos viendo que la pensión estimada mensual es de 3,650. Poquitito más de la mínima garantizada. Entonces, que el porcentaje de abajo nosotros vemos que es la tasa de reemplazo, que recordemos que cuando escuchemos ese término, tasa de reemplazo es el porcentaje que tú vas a llegar a tener de ingresos, es decir, cómo se va a reemplazar ese ingreso que tú generabas trabajando ahora con un ingreso de pensión. Entonces, por ejemplo, aquí, con esta persona que no hizo aportaciones adicionales, que tal vez incluso esto lo hicimos con un ejercicio de eligiendo la Afore que menor rendimiento da, o sea, la de hasta abajo de la tabla. Es decir, una persona que nunca se preocupó de estar viendo qué Afore le daba más, o sea, ahí se quedó siempre en la mínima, pues aquí vemos el resultado, ¿no? Son 3,650 pesos de estar ganando 10,000 pesos, es como hagan el ejercicio ustedes, ¿no? Ahorita, como si ahorita estuvieran ganando 10,000 pesos y el día de mañana les dicen, ¿sabes qué? Ya son 3,650 lo que vas a ganar y no hay forma de que te pueda incrementar eso. Entonces, ahí es como para estar analizándolo. Ustedes pueden hacer su simulación igual en la página de la CONSAR, la calculadora, y pueden ustedes poner cuál es su sueldo, cuál es la edad en la que empezaron a cotizar, y bueno,
ahí para que se vayan preocupando o más bien ocupando pues de hacer aportaciones adicionales, ¿no? Y adicional a lo que nos acabas de explicar, me gustaría comentar sobre esta parte de de cómo está hoy en día la proyección de las tasas de reemplazo. Por ejemplo, para la población que accede a una pensión por ley 97, el estimado hoy en día de su tasa de reemplazo está entre el 25 y 27% de su ingreso que percibía cuando estaba laboralmente activo. Mientras que para un ley 73 es entre el 70 pudiendo llegar al 100 porque tiene esta parte de que le beneficia la modalidad 40. Entonces, realmente sí es un panorama crítico respecto a nuestra tasa de reemplazo y justamente con la reforma, si se llega a aprobar y entra en vigor, se planea que la tasa de reemplazo para ley 97 pueda llegar a incrementar hasta un 40 o 45% más. Okay, que de todos modos es muy bajo, pero bueno, ya es pues un panorama de 27 no tan peor, ¿verdad? Entonces, el primer paso que nosotros requerimos hacer es, pues, saber en qué afore estamos, ¿no? Claro. Y para eso hay 3 opciones, ¿no? Por medio de la página que está aquí, www.e-sar. Bueno, es .com.mx, ¿no? No es sí, ahí fue como un error de pero es .com.mx. También pueden llamar a ese teléfono, Cartel. 55 13 28 50 00, y por medio de una app, ¿no? Que sí. es tanto para iPhone y para... En Play Store o App Store se busca la aplicación de CONSAR, se descarga y únicamente te solicita que metas o tu número de seguridad social o tu CURP y un correo electrónico y con eso te lanza la información de qué afore estás. Si te arroja algún error, probablemente es porque puedas tener un error en tu número de seguridad social o CURP, o bien no estés registrado con algún afore, porque también cuando tú no eliges quién administra tus fondos, cuando tú no firmas un contrato, misma CONSAR es quien te asigna al afore que mejor, a su parecer, te convenga para que administre tus recursos. Y esto puede estar variando de un afore a otro. Ah, ok. Sí, y bueno, esta parte del que te piden tu número de seguro social o tu afore, o tu CURP, pues lo puedes encontrar en tu recibo de nómina, ¿no? Tu recibo de nómina, o puedes hacer la consulta, o en tu tarjetón, o para el tema del CURP, pues en tu INE también viene. Entonces es muy fácil consultar y es muy fácil saber si tienes un afore o no. Exactamente. Yo creo que eso es un dato muy importante. Primero saber, o sea, si tenemos afore, nada más es ver en dónde. A lo mejor nunca hemos elegido una, pues automáticamente nos asignaron a una que a lo mejor no es la que nosotros queremos. Entonces, el primer paso es hacernos cargo de nuestra afore, ¿no? Sí, si de verdad no te recuerdas que en algún momento tú firmaste un contrato con una administradora de fondos para el retiro, urge que la reclames. Que elijas una a cuál afiliarte, porque en la cuestión de rendimientos, el rendimiento que te ofrece el afore, cuando ya eres un cuentaviente, cuando ya tienes un contrato, a la comisión que te da por ser asignado por parte de la CONSAR es muy diferente. Entonces es diferente el rendimiento. El rendimiento oscila entre 2 y 3% solo porque estás comisionado. ¿Por qué? Porque no se garantiza, o sea, la afore no tiene garantía de que tus recursos se van a quedar conmigo 1 año, 2 años. O sea, no tengo una garantía de un plazo donde yo pueda invertir tus recursos. Entonces, básicamente es que cuando te cambias de afore, lo que se hace es solicitar la liquidación de los recursos que están invertidos a tu nombre para traspasarlos a otra. Entonces, es por eso que la administradora de fondos para el retiro, que no te va a garantizar este rendimiento mientras tú no tengas un contrato firmado, o sea, mientras tú no lo eliges. Que eso es un dato importante, de que si tú nunca has elegido un afore, pues tu dinero no se ha perdido, ahí está, pero a final de cuentas está como vagabundo, ¿no? Ahí está de una afore a otra. La CONSAR pues designa, ¿no? Ahora se lo voy a otorgar a esta afore, pero esa afore, pues como no hay un contrato, como no hay una certeza de que no eres cliente, entonces te pone en una canasta donde te dan un rendimiento menor que lo que ofrecería como si fueras cliente. Es correcto. Entonces, eso también hay que revisar, eso es importante revisarlo. Y bueno, esta es en la parte de afore, ¿no? Y ya entrando al tema de los planes personales de retiro y por qué necesitamos tener uno,
estábamos platicando en la mañana sobre los temas de los planes personales y tú me dijiste, oye, No, sí, quiero oye, uno, está ¿no? súper interesante y Y toda esa información, ¿eh? sí, la verdad es que un plan personal de retiro no es como, no había sido tan común el término, no había sido tan común el tema a raíz de, yo creo que tiene pocos años en adelante que cada vez se ha escuchado un poco más del famoso PPR, plan personal de retiro, un plan adicional, etcétera, ¿no? Bueno, pero ¿qué es todo esto, no? Aquí se los vamos a explicar que el PPR o plan personal de retiro es como si tú contrataras una Afore adicional, por así decirlo, pero con una compañía financiera, que en este caso podría ser una aseguradora, ¿no? Una compañía de seguros. ¿Qué ventajas tiene un PPR? Bueno, tiene varias ventajas. Una es que incrementas tu ahorro para el retiro, es decir, tú ya estás aportando en tu Afore, ahí está, pero si tú haces aportaciones a un plan personal de retiro, tú estás teniendo una segunda opción, es decir, un plan B. Tienes tu plan A, que es tu Afore, pues ya tienes un plan B, que es tu plan personal de retiro, ¿no? Tu ahorro está seguro y también es inembargable. Hay distintas compañías que lo ofrecen, pero por ejemplo, hay compañías en donde se puede crear algo que se le llama un fideicomiso, que ahorita está muy de moda el término fideicomisos y está muy satanizado, pero los fideicomisos no son más que cajones seguros en donde la única persona que puede hacer uso de esos recursos está estipulada en un contrato y también está estipulado para qué se debe de usar ese recurso. Entonces, si tú contratas un plan personal de retiro y que tiene esa figura del fideicomiso, pues tú garantizas que ese dinero solamente lo vas a poder tocar tú para tu retiro. Que es inembargable que, por ejemplo, en algún tema fiscal, por ejemplo, que te cayó el SAT y te quiere inmovilizar cuentas, ese dinero no lo puede tocar. O también en el caso de alguna demanda de pensión, etcétera, pues también es un dinero que no se puede tocar. ¿Qué otro beneficio tiene? Que te puede otorgar una protección ante fallecimiento e invalidez. Esa es una pregunta que te quería hacer y que me parece sumamente importante. Yo te comentaba, pues todos tenemos la expectativa de que vamos a vivir muchos años y ojalá así sea. Pero ¿qué pasa si yo comienzo, por ejemplo, hoy, que tengo 33 años, con un plan personal para el retiro y en 20 años yo lamentablemente fallezco? ¿Qué va a pasar con mi ahorro? ¿Y qué va a pasar con la persona que yo dejé como beneficiario? Porque además, ¿se puede o no se puede dejar beneficiario? Sí se puede. De hecho, por ejemplo, en un plan personal de retiro hay dos montos. Uno, lo que es la suma asegurada, ahora sí que el seguro de vida, y otro es lo que tú ahorraste en tu fondo. Entonces, tú designas un beneficiario, que puede ser la persona que tú elijas, y a esa persona le darían la suma asegurada y el ahorro que tú lograste tener durante 20 años, ¿no? O a la edad de fallecimiento. Entonces, es algo con lo que tú además blindarías, porque por ejemplo, en caso de fallecimiento, con la pura Afore, pues te dan el dinero de la Afore, ¿no? Pero no hay algo adicional. Sí, es lo que ahora sí que es lo que hay, y ya. Y en un plan personal de retiro es lo que hay más un seguro adicional, ¿no? Entonces, eso es algo interesante también, o también que puedes tener una situación por invalidez, es decir, en caso de que tú tengas una invalidez total y permanente, también pueden darte un dinero y tu dinero que tú estás ahorrando también te lo pueden garantizar para cuando tú te vayas a retirar, ¿no? Aquí ya va a depender mucho de las compañías. Hay diferentes compañías que ofrecen los diferentes planes personales de retiro. Unas ofrecen unos beneficios adicionales que otras, pero bueno, ya la finalidad es la misma. La finalidad es la misma. Y también que puedes tener un ahorro en el pago de impuestos porque todo lo que tú aportes, tú puedes decidir que sea deducible de impuestos, entonces te van a dar un comprobante fiscal de todas las aportaciones que tú haces y te puede ayudar para que pagues menos impuestos. Diversificas tus fuentes de ingresos, es decir, en tu retiro pues vas a recibir lo de tu Afore, vas a recibir lo de tu plan personal de retiro y además si tú, no sé, hiciste algún negocio, compraste alguna casa, tus rentas, pero ya no depende solamente de una opción, sino ya tienes más opciones, ¿no? Claro. Y además, pues obtienes mayores rendimientos porque en un plan personal de retiro tú eliges cómo quieres que se inviertan. Hay compañías que te permiten invertir a mayor riesgo para que tengas mayor resultado, o elegir los fondos que la misma compañía te ofrece, ¿no? Entonces, la verdad es que son muchos los beneficios que tú puedes comenzar a tener en un plan personal de retiro. Y la verdad es que también uno de los mitos más frecuentes es que
para tener un plan personal de retiro, pues necesitas mucho dinero, ¿no? Eso te iba a preguntar O justamente, meterle... ¿desde cuánto puedo yo accesar a un plan personal para retiro? Mira, hay planes tan accesibles que desde 50 pesos diarios puedes entrar. Oh, Entonces, prácticamente, yo creo que pues, 50 pesos te los gastas en el Oxxo, en una coca y unas papitas, la verdad, ¿no? sí. Entonces, imagínate lo que puede significar 50 pesos diarios, bueno, para tu retiro, ¿no? Que ahorita les vamos a decir. ¿Cuánto es una aportación mínima mensual para un plan para retiro? ¿Desde cuánto? ¿Desde cuánto mensual puedo yo accesar o acceder a un plan para el retiro? Por ejemplo, bueno, depende mucho de la compañía, la compañía con la que tú elijas contratarlo, pero bueno, de la compañía, de lo que tú quieras tener, de los beneficios adicionales que tú quieras tener, pero básicamente, yo te puedo decir que así, el mínimo, 1,500 pesos al mes, que son, digo, menos de 50 pesos diarios, tú puedes iniciar un plan de retiro. Flexible. Entonces, la verdad es que es un plan que no está tan utilizado, que la verdad si todo el mundo tuviéramos por eso le puse ahí, porque debes de tener uno, ¿no? Y además de que es muy flexible tenerlo, porque tú puedes empezar con una cantidad ahorita, pero después tú puedes incrementar esa cantidad. También, digo, no lo recomiendo, pero en algún momento, si tú requieres dinero, puedes hacer retiros parciales, sin penalizaciones. ¿A partir de cuándo puedes hacer este tipo de retiros? A partir, por ejemplo, depende también de la compañía, pero, por ejemplo, a partir del tercer año que tú tengas en tu fondo, porque supone que ya tu fondo pues ya tiene más recursos y ya puedes tú hacer retiros sin que haya alguna penalización. Hay compañías que te permiten retirar desde el primer año, hay compañías que tienes que esperarte 2 años. Ahora sí que va a depender de la compañía con la que contrates tu plan personal. Bueno, yo sabía que a partir de el año número 8 es cuando tú ya ibas a comenzar a ver reflejado los rendimientos que te ha generado este plan para el retiro. Pero entonces, si yo lo retiro a 3 años, ¿no estoy garantizando una minusvalía respecto a mis rendimientos? Que ahí, por ejemplo, eso es muy interesante. Como los planes personales de retiro van a largo plazo, funciona igual que las Afores. También tú puedes invertir en la bolsa de valores, puedes invertir en diferentes instrumentos por medio de tu plan personal de retiro. Entonces, supongamos que ahorita, ¿no? La situación actual en donde han caído las bolsas y han caído este tipo de mercados. Entonces, si tú quisieras hacer un retiro, si tu plan tuviera una minusvalía, pues automáticamente lo estarías convirtiendo en una pérdida. Porque, ojo, cuando no sé, por ejemplo, que se daba el tema de las Afores, ¿no? Es que las Afores están perdiendo y que no sé qué y todo eso. No estaban perdiendo, estaban teniendo minusvalías. Que es diferente tener una minusvalía, es decir, estaba valiendo menos, pero si tú no te movías de la Afore y ahí seguías, pues iba a recuperarse. Así como las acciones de la bolsa, así como el PPR. Pero si, por ejemplo, tú estás en plena minusvalía y quieres cambiarte de Afore o quieres hacer un retiro de tu PPR, pues vas a tener que vender esos títulos o esos valores de tu fondo a valor como estén en el momento, entonces vas a hacer válida esa pérdida, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, así es como funciona. En la parte del tema nomás para que se den una idea, en el tema de los impuestos, hay gente que lo usa el plan personal de retiro, obviamente para el retiro, pero también hay muchas personas que dicen, yo quiero pagar menos impuestos. Beneficio fiscal. Entonces, como un beneficio fiscal también, y como un ejemplo, por cada 1,000 pesos que tú ahorres en un plan personal de retiro, al año tú estás recibiendo de impuestos en devolución aproximadamente 2,150 pesos. Este es un estimado, tendría que verse específicamente qué caso, cuánto pagas de impuestos, tu tasa impositiva, en qué rango de la tabla te encuentras y todo, pero aproximadamente en un caso así como una persona de 30 años que le aporta por lo menos por cada 1,000 pesos al mes, estaría recibiendo 2,150 pesos de retiro. Tengo clientes que le meten a su plan de retiro y el SAT les devuelve 15, 20 mil, 25 mil pesos, ¿no? Y ya con ese dinero incluso pagan su seguro de gastos médicos o pagan alguna otra situación. Que es a lo que vamos con diversificar, de que uses tu dinero de la mejor manera posible, usando herramientas que están a tu alcance y que te van a permitir incrementar tus recursos. Y que bueno, a final de cuentas, ¿a quién le gusta pagar impuestos, no? Sí, no, claro. Yo no he conocido a nadie que le guste pagar impuestos. Entonces, entre menos impuestos pagues, obviamente dentro del marco de la ley, porque todo esto es como un beneficio fiscal. El gobierno también ahora sí que no se pasó de lanza y dice, bueno, está bien, no te voy a pagar yo ya la pensión, no voy a hacer cargo, pero te voy a dar la facilidad de que si tú ahorras,
te voy a rebajar impuestos, ¿no? Entonces, pues el gobierno es buena onda y no nos... Porque se refleja en la base gravable, ¿no? Sobre sí, entonces, y al gobierno le conviene que haya mayor ahorro porque vas a ser un problema menos en el futuro, ¿no? Entonces, esto de la parte fiscal es muy importante, que también el plan personal de retiro les puede servir para eso. Y este es un ejemplo, bueno, de una tablita de una compañía que hace planes personales de retiro. Por ejemplo, en este caso, para una persona de 30 años, aquí le pusimos que no tiene un ahorro inicial, empezó de ceros. Desde ceros. Y le está metiendo 1,500 pesos al mes, que el equivalente son menos de 50 pesos diarios, ¿no? Tiene 30 años, se va a jubilar a los 65 años. ¿Cuánto podría llegar a juntar? Uno podría decir, bueno, 50 pesos diarios, ¿cuánto puedo llegar a juntar? Pues la nada despreciable cantidad de 3,646,446.31 pesos. Eso suponiendo que yo retire mis recursos hasta los 64 años, ¿verdad? A tus 64 años, o sea, tú 64 años, es decir, en cuanto tú compras 65, aquí está tu cheque por 3,646,000 pesos, libre de impuestos. O sea, aquí está tu lana. Entonces, qué padre sería eso, ¿no? O sea, escogiste una muy buena Afore, estás bien posicionado ahí. Además, bueno, vas a recibir tu pensión, que si no le aportaste algo más, porque también puedes hacer aportaciones a tu Afore, y con la nueva ley, pues ganaste que el 45% de tasa de reemplazo, pues con esto te compensas. De hecho, esta es la parte interesante entre la mancuerna de cómo decides una buena administradora de fondos y cómo puedes diversificar tu dinero, porque dentro de las Afores existen esquemas de inversión a mediano plazo. Yo lo considero mediano plazo porque realmente si tú te vas a una inversión bursátil, están, y de hecho, incluso no sé, en la parte de seguros o planes personales para el retiro, tú mismo lo acabas de comentar que puede ser un periodo saludable de 3 años a 5 años a 10 años. Dentro de las administradoras de fondo para el retiro también puedes ahorrar de manera voluntaria y el plazo es 12 meses. Entonces, básicamente ese ahorro que tú hagas ahí te va a permitir llegar a situaciones en concreto como vacaciones, planes que tengas, la compra de un coche, o sea, no necesariamente llegar al retiro para disponer de esos recursos, e incluso se puede llegar a empezar a jugar con este dinero de lo que tú ahorres. Tu administrador de fondos te puede llegar a dar hasta un 13% de ganancias anuales sobre el monto que tengas invertido, y con eso pudieras reinvertirlo, porque así sería una reinversión, pero ahora a tu plan personal para retiro, de tal manera que tú ya te anticipaste a este plan y ya no está mermando en la cuestión de tus ingresos. Entonces está muy, muy interesante el que sepas usar las herramientas que tienes con tu administradora y las otras opciones que tienes para invertir. Exactamente. Digo, y yo como financiero, yo siempre les recomiendo que ni todo lo metan a la Afore, ni todo lo metan al plan personal de retiro, ni todo lo metan al negocio. Hay que diversificarnos. Hay que meter el dinero, bueno, hay que diversificar una parte para acá, otra parte para acá. Eso es lo que, ahora sí que hay un dicho, ¿no? No poner todos los huevos en la misma canasta, se rompe la canasta y pues adiós todo, ¿no? Entonces, yo lo que les recomiendo es vean las opciones de hacer aportaciones adicionales a la Afore, pero también complementarlo con un plan de retiro para que en conjunto lleguen a la mayor cantidad posible de la tasa de reemplazo, que en el mejor de los casos sea al 100%, es decir, que lo que ustedes estaban ganando, lo sigan ganando, pero ya sin trabajar. Es correcto. Entonces, bueno, eso es como un ejemplo de cómo se pueden convertir 50 pesos diarios, o sea, esos de 50 pesos que te los gastas en el Oxxo, en cualquier cosa, pues se puede llegar a ser más de 3,5 millones de pesos. ¿Esta proyección que estás haciendo es a partir de cuándo? Si yo empiezo a ahorrar, ¿a partir de cuándo? A partir de ya. Haz cuenta, empieza a partir de ya. Porque en este caso se le hizo a una persona que empezó a sus 30 años, tiene 30 años, empezó, bueno, le quedan 35 años, está más o menos, bueno, le queda más de la mitad. Entonces, ahora sí que aquí no es tanto, fíjate cómo lo curioso del tema del retiro no es que tengas, no es más rico el que tiene más dinero para aportar, sino el que tenga menos edad, o el que tenga, ahora sí que menos años. Porque como una tablita, ¿no? O sea, si estás más cercano a los 65, pues la diferencia es muy mínima y tienes que aportarle más. Por ejemplo, a mí me ha tocado atender a clientes que a sus 20 años empiezan ya con un plan personal de retiro, imagínate, son 45 años. O sea, que van a acceder a un monto enorme de dinero, ¿no? O sea, incluso me ha tocado hacer casos de gente
que empezó desde muy chavo y va a recibir 8 millones, 10 millones, 12 millones de pesos ¿En qué edad? a sus 65 años. Entonces, Súper bien. una persona que empezó a los 30 años, pues va a recibir 3 millones y medio de pesos más o menos, pero una persona que empezó 10 años menos, es decir, a sus 20 años, pues puede recibir 4 veces eso. Correcto. Y según los datos que estás poniendo en tu tabla, por ejemplo, tú me estás diciendo que a partir de los 58 años de edad yo puedo acceder a un saldo de 2 millones. O sea, yo puedo decidir que a esa edad Sí. yo me quiero retirar con eso que tengo. Tú puedes retirar antes, te puedes retirar antes, no es que tengas que llegar a los 65 años, pero ojo, aquí ya entra el tema fiscal. Ya la ley, y esto ya no es cuestión del plan personal de retiro, sino la ley fiscal dice, yo te exento de recibirlo, pero obviamente pues siempre y cuando te llegues al objeto, ¿no? Si lo recibes antes, pues ahí tendría que checar cuánto tendría que cobrarle de retenciones para que pues la parte fiscal, ¿no? Y más porque lo estuviste haciendo deducible. Que también, si tu plan no lo hiciste deducible y 100% tú estuviste metiendo el dinero, por ejemplo, si no lo hubieras hecho, que en este caso es deducible, no. Si tú quieres sacar a los 60 años, por ejemplo, dices, ay, no, ya no aguanto 5 años más, ya denme mis 2 millones y medio, está exento de impuestos, porque no lo hiciste deducible. Okay, pero si tú lo hiciste en el esquema deducible y recibías devoluciones de impuestos y todo, entonces el gobierno va a decir, espérate, o sea, tenía un fin. Tenía un fin, yo te estuve haciendo el paro con devolverte impuestos y ahora pues devuélveme todo lo que no me pagaste, ¿no? Entonces, ahí esa parte hay que tener cuidado. Pero bueno, a final de cuentas, así funciona. Y ya para cerrar, porque ya nos emocionamos y platicamos mucho, pero la verdad es que es mucho la información y bueno, ya tenemos ahí acumuladas varias preguntas que ahorita vamos a contestar. Y bueno, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué estrategias, qué tips? Pues lo que ya estábamos platicando, porque a final de cuentas, si nosotros volvemos al mismo caso de la persona que gana 10,000 pesos, que tiene 30 años, su pensión iba a salir como de 3,600 pesos, ¿no? Más o menos. Un poquito más arriba de la mínima. Si la persona quisiera una pensión de 4,000 pesos, pues tendría que estarle ahorrando 139 pesos por mes, ¿no? Desde ya. Desde ya. Pero si la persona quiere un monto de 10,000 pesos de pensión, es decir, que el 100% de su tasa de reemplazo sea cubierta, pues le tiene que meter 2,518 pesos si es que lo quiere meter a la Afore, ¿no? Entonces, que aquí es donde yo les digo, bueno, diversificar, a lo mejor una parte de la Afore, a lo mejor una parte del plan personal de retiro, evaluar qué ventajas tienes en una y otra, qué rendimientos. Y mira, Alfonso, mucha gente dice, yo no quiero meterle, o sea, yo lo menos que haría, la peor inversión de mi vida es a la complementaria de retiro, o sea, invertirle a mi cuenta individual para el retiro dentro de mi Afore. Y yo muchas veces le digo, ok, no lo hagas de esa manera, pero tu Afore te ofrece otras herramientas como esquema de inversión donde tu dinero se va a multiplicar, porque no es lo mismo que ahorremos 100 pesos el día de hoy debajo del colchón y yo lo saco dentro de un año si van a seguir siendo esos 100 pesos, pero esos 100 pesos ya se devaluaron, ya no me va a alcanzar para lo mismo, a que yo los meta como manera de ahorro para llegar a propósitos N cantidad, o sea, no necesariamente para mi retiro, y que esto me dé o me genere que mi monto se esté sumando o que se esté incrementando y a la vez esto me permita invertir en otros esquemas, porque además hay de diferentes, ¿no? De diferentes plazos y de diferentes rendimientos. Entonces, básicamente es que juegues con lo que tu Afore te ofrece y con eso tú puedas llegar a hacer una complementaria de retiro si tú así lo eliges, pero ya en resumen no va a salir de tu bolsillo, o sea, no va a representar de que tú le pusiste 1,000 pesos a tu complementaria de retiro. Eso va a representar a que la ganancia que te dio tu administrador de fondos para retiro, nada más por darle a administrar tu ahorro, que era destinado para otra cosa, lo que ya te dio de ganancia, eso lo asignes a tu complementaria de retiro y eso ya no salió de tu bolsa. Entonces también estás bancando o estás garantizando aumentar la proyección de tu pensión. Sí, y exactamente, o sea, es buscar qué estrategia con las herramientas que ya existen, pero muy importante pues tomar acción, ¿no? Y bueno, que esta frase que me compartiste, la verdad se me hace muy interesante, bueno, cerrar el tema con esta frase. Sí, la verdad es que se me hizo algo que causa impacto y es que básicamente todo lo que hagas hoy por tu retiro es un beneficio de una pensión sin estrés financiero. Es decir, que no te tengas que preocupar
si lo que recibas de pensión te va a alcanzar o si llegas a recibir una pensión. Así es que yo te pido de favor que visualices cómo es el primer día, cómo te ves tú en el primer día de tu vida siendo pensionado. ¿Qué tipo de vida, qué tipo de beneficios, qué tipo de gozadera aspiras tener, ¿no? Porque es eso, una gozadera. Pues O sí. sea, ya es vivir en plenitud, ya para un descanso. Entonces, lo único que tienes que hacer es trabajar en ello hoy y no dejar para mañana lo que es la tranquilidad de tu vejez. O sea, que te empieces a preocupar no por tu yo del presente, sino por tu yo del futuro. Exactamente. Creo que eso es muy importante, que con toda la información que tú estás teniendo el día de hoy, pues de nada sirve tener la información, no digo, incluso el video va a quedar ahí, se lo vamos a compartir para que quede ahí grabado en las redes sociales y todo, pero si no tomas acción, ahora sí que como dicen, en las siguientes 48 horas, pues de nada va a servir, ¿no? O sea, ahorita tú ya tal vez tienes información que no sabías, tips, estrategias, conocimientos, y también que toda esta información, digo, nos ayuda bastante que la difundamos, ¿no? Por ejemplo, va a quedar este video en las redes de Guardián Financiero, las puedes compartir, el link se los vamos a compartir también, la presentación incluso se las podemos compartir a quien le interese. Lo que nosotros buscamos es que la mayor cantidad posible de personas estén informadas, ¿no? Que a final de cuentas ese es nuestro trabajo, tanto de Abril como de un servidor, y lo que nosotros les estamos ofreciendo es una asesoría sin costo. Es correcto. De todos estos temas, tanto en el tema de Afore como en el tema de plan personal de retiro, estrategias. Nosotros estamos haciendo una mancuerna como en la parte de Guardián Financiero para ofrecer una asesoría integral, porque no, si nada más nos hacemos en la parte de Afore, pues nos quedamos como con una parte, ¿no? Pero si nos cerramos nada más en la parte de planes personales de retiro, pues también estamos. Entonces, aquí lo que nosotros buscamos es una asesoría integral, independientemente del tema que más les interese, con el que pueden empezar a trabajar. Estos son nuestros teléfonos y nuestros correos electrónicos donde nos pueden mandar ahí mensajes, sus dudas, preguntas, que ahorita vamos a atender las dudas que ya se acumularon, aquí en la transmisión. De todos modos, las preguntas que vayan teniendo nos pueden mandar ahí un WhatsApp. Es WhatsApp que creo que es lo más rápido el WhatsApp. Sí, que es lo más rápido. Pueden mandarnos un WhatsApp, un correo electrónico, pero lo más importante es que tomes acción hoy, que empieces a tomar acción en tu futuro, porque lo que dejes de hacer hoy lo vas a lamentar en tu futuro o lo vas a agradecer. Es correcto. Entonces, pues mejor agradecer, ¿no? Que lamentar. Y ya para cerrar, pues como te pudiste haber dado cuenta, este tema es un tema bastante amplio. Realmente depende de la situación en particular de cada trabajador, la propuesta o la acción que nosotros te vamos a asesorar para que la lleves a cabo. Y bueno, depende totalmente de ti el darle la vuelta al panorama que tienes hoy para un futuro, ¿no? Me reitero a tus órdenes, mi nombre es Abril Roldán, ese es mi teléfono. Para mí es más fácil la comunicación vía WhatsApp, así es que si tú gustas agendar una asesoría ya más especializada, quieres que te hable de temas ya en específico respecto a tu situación laboral, contáctame al 33 14 28 36 32. Sí, y bueno, yo también les reitero mi agradecimiento por haberte tomado el tiempo de dedicarle, porque estos minutos que le dedicamos, esta hora y media más o menos, es una hora y media que dedicaste de tu tiempo ahora sí que para tu futuro. Ya hiciste el primer paso. Ahora el siguiente pues es tomar acción, ¿no? Y bueno, le reitero mi nombre, un servidor, Alfonso Rangel. También me pueden mandar un WhatsApp al 33 11 10 23 66. Ahí está mi correo electrónico, alfonso@guardianfinanciero.mx. Y no olviden seguirnos en las redes sociales como Guardián Financiero, y en el canal de YouTube también aparecemos como Guardián Financiero, en Facebook, en Instagram. También tenemos un podcast y bueno, estamos divulgando por la mayor cantidad posible de medios de comunicación este tipo de contenidos. Y bueno, ya vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Los datos, bueno, igual los vamos a compartir en las publicaciones, ahí van a quedar, pero bueno, aquí para poder atender las preguntas. Aquí tenemos, a ver, está la pregunta de Daniel García. Dice, buenas tardes, ¿qué tan cierto es que me puedan regresar el saldo de la subcuenta de vivienda para la ley del SAR 73 y esto no me afecta para mi pensión? Ok, bueno,
Esto es una labor que están haciendo ciertas administradoras de fondo para retiro, en el cual le dicen a sus prospectos que a manera de agradecimiento, de retribución por un cambio a su administradora de fondos o a su Afore, les van a recuperar lo que es el SAR 92. Primeramente hay que tener en cuenta si tú accedes a este tipo de ahorro. Si tú tienes un monto ahí en tu cuenta de sistema de ahorro para el retiro del año 92. Otra cuestión es que sí afecta directamente a tu cuenta individual, porque recordemos que ese es un monto que se generó a partir de ese año justamente para el propósito para el que es el retiro. Entonces, si te ofrecen que te van a entregar ese recurso, toma en cuenta primeramente que se va a hacer mediante una demanda, o sea, un recurso legal. Entonces, ¿por qué? Porque tú vas a solicitar que se te dé ese monto, no que se te sume, porque es muy diferente. O sea, tu administrador de fondos puede reclamar ese monto, pero para que se sume a tu cuenta individual de lo que ya tienes, no para que los recursos se te den en una sola exhibición. Entonces, si te están ofreciendo que te los van a dar ese recurso, nada más toma en cuenta que sobre eso, sobre lo que se estime que tú tengas en tu SAR 92, te van a hacer un cobro de 35% de comisión, nada más por comenzar el juicio legal. Y recuerda que tú estás demandando el pago de tu monto para el retiro. Entonces, al momento de que tú vayas a acceder a una pensión, pues también vas a tener problemas con tu administrador de fondos para el retiro, porque tú tienes un procedimiento legal en el cual tú estás solicitando los recursos de manera anticipada. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Y bueno, aquí otra pregunta tenemos que dice, ¿en dónde se fundamenta la obligación de las Afores de enviar los estados de cuenta a los usuarios? Bueno, ahí hay una ley que es la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro, en donde esa ley regula las obligaciones que tienen tanto las instituciones como los derechos que tienen los usuarios. Es correcto. El artículo exacto, bueno, sería nada más checar la cuestión de la ley, pero la ley es la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, en donde ahí especifica las obligaciones que deben de tener las instituciones para cumplir el envío de estados de cuenta, pues una serie de servicios básicos, ¿no? Que deben de tener. Es correcto, y es que básicamente no es el envío del estado de cuenta, es que tú sepas la información respecto a la administradora que te está ahora sí que administrando tus recursos, los rendimientos, las comisiones, las minusvalías, en qué invierten, cómo va tu cuenta, etc. Entonces, la finalidad justamente de un estado de cuenta es esa. Exacto, que más bien la obligación es de que te informen. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no lo recibo en físico ya desde hace mucho tiempo, pero me llega puntualmente cada cuatrimestre a mi correo electrónico. Es correcto, los estados de cuenta se envían 3 veces por año porque son de carácter cuatrimestral. Sin embargo, ya ves que hubo esta parte en pro del ambiente, de cuidar el ambiente, y para evitar la parte de la tala de árboles y del papeleo en físico, se habilitó la parte digital. O posiblemente si tú no estés recibiendo tu estado de cuenta de manera oportuna, es porque no tienes actualizadas tus datos, que esa es otra cuestión muy importante. A partir del 2015 se generó lo que es el expediente electrónico, el cual consta de un reconocimiento facial, un reconocimiento de voz y huellas electrónicas. Probablemente si tú no recibes esta información como este estado de cuenta, es porque no hay actualización de tus datos en tu administrador de fondos, que, ojo ahí, es muy importante que blindes ahora sí que tu personalidad, pues. Sí, para que nadie para vaya a evitar robo de identidad, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, tenemos otra pregunta ¿es posible cambiar mi Afore gratuita y fácilmente? Totalmente, totalmente. Al momento de que tú decides cambiarte de administrador de fondos para retiro, no tiene ningún costo, no debe de llevar ninguna comisión, tampoco las personas que llegan y te ofrezcan dinero por cambiarte, eso es una práctica totalmente fuera del marco. Pues sí, no es debido. Es totalmente antiético, porque ninguna administradora de fondos debe de ofrecerte dinero por un cambio, ni tampoco cobrarte por ello. Entonces, el trámite dependerá de cada una del proceso que lleve cada una de las administradoras, pero no considero que te lleve más de 30 minutos ya el procedimiento del cambio. Exacto, que esa es una situación, por ejemplo, nosotros, bueno, Abril está certificada por la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro. Es correcto. Yo estoy certificado por la Comisión Nacional
de seguros y fianzas. Entonces, a nosotros, bueno, en mi caso, yo como broker de seguros, yo represento a varias compañías de seguros que ofrecen los planes personales de retiro, que nosotros, en nuestro caso como guardián financiero, nosotros no cobramos la asesoría. No. Nosotros te podemos asesorar de manera gratuita, porque a final de cuentas nosotros ganamos por si tú contratas un plan personal de retiro, independientemente de la compañía que tú contrates, porque a final de cuentas es la que mejor te convenga, a nosotros nos pagan unos honorarios, ¿no? En tu caso, pues lo similar, ¿no? La administradora, por hacer todos estos servicios, a ti te paga una comisión, ¿no? Que eso también está dentro de la misma ley, y también cabe aclarar que, bueno, como tú dices, ¿no? Que a veces hay malas prácticas de gente que cobra adicional. Digo, no estamos en contra de eso, pero bueno, en nuestro caso lo hacemos de manera gratuita porque así lo establece la ley. Es correcto. Y bueno, ya tenemos aquí otra pregunta. Dice, si me cambié de Afore en el 2015, ¿me conviene cambiarme este año? Estoy en Sura y veo que Profuturo está mejor punteada. Definitivamente el que tú realices un cambio a la alza va a ser totalmente positivo, ¿no? Es por eso que yo mencionaba que por lo menos deberíamos de preocuparnos cómo está nuestro administrador de fondos cada 6 meses. También hay un reporte que emite la misma CONSAR ante la página de www.gov.mx, donde podemos googlearlo como reporte trimestral CONSAR. En este reporte vienen, ahora sí que información súper interesante, tanto de cómo invierten las Afores, en qué invierten las Afores, qué porcentaje invierten por sector poblacional, y ahí viene algo bien interesante que es una calificación que se da de 9 años, o sea, desde el 2009 a la fecha, con la finalidad de que tú estés bien informado, que tu parámetro no sea la tabla de rendimientos que se emite mes con mes, sino tú veas el comportamiento de tu Afore. Entonces, realmente hay una garantía de que un cambio te va a reflejar un aumento en tu cuantía en tu monto para tu cuenta individual. Y otro tabú que se tenía, aprovechando el tema, es que mucha gente decía, es que si me cambio de Afore, cada vez que me cambie, se van a perder mis recursos, y es totalmente falso. Por el contrario, cada vez que tú decides cambiarte una Afore a obviamente una que te dé mayores rendimientos, lo que tú estás haciendo es capitalizar o bancar el rendimiento que tu Afore anterior ya te dio. Es decir, ya no vas a tener el riesgo de que los recursos que se administraron, si te dio rendimientos o tuvo minusvalías, ya no vas a estar jugando con eso, sino ya vas a bancar directamente el rendimiento que la otra administradora te brindó. Muy bien, entonces, pues sí te puedes cambiar, y bueno, siempre cuando sea una que te ofrece A la mayor, alza. ¿no? Que en este caso, bueno, para las personas, si tomamos en cuenta de la persona de los 30 años, pues sí, Profuturo está ahora sí que en el top de la tabla. Y si, bueno, ella menciona aquí que Sura estaba como en el tercer lugar más o menos, ¿no? Sí, más que nada no es tanta tomar en cuenta la posición, sino cuánta diferencia hay en cuestión de rendimiento y cuál ha sido el comportamiento, porque igual Sura puede estar en el tercer nivel de la tabla, pero con un rendimiento del 5, y el próximo mes ya la vas a ver en un posicionamiento de tabla del 6, pero con un rendimiento del 5.17. Entonces, básicamente es poner foco a la ganancia, al rendimiento. Muy bien. Y bueno, aquí tenemos otra pregunta. Dice, buenas noches. ¿Qué sucede al final cuando llegas al término con el tema de lo que hiciste deducible? Porque supone que si lo deduces al final te quitan ese impuesto o no. Ok, aquí, bueno, creo que va a ser en el tema del plan personal de retiro, haciéndolo en el esquema deducible. Aquí, si tú usas un plan personal de retiro y no lo haces deducible, es decir, todas las aportaciones que tú metiste, no pediste un comprobante deducible de impuestos, no pediste devoluciones, toda esta situación, el dinero que tú obtengas va a ser libre de impuestos porque no lo utilizaste fiscalmente, ¿no? En el tema del ahorro para el retiro, cuando tú lo haces deducible, aquí va a depender mucho del esquema que utilices, del plan que contrates, porque hay 2 artículos de la ley del ISR que aquí ya se tendría que ver cada caso en particular, porque hay topes máximos por ley que tú puedes meter deducible, que puede ser dependiendo de lo que tú tengas como ingresos anuales acumulables fiscales, y también topes máximos de ley.
Y además hay unos planes que, por ejemplo, lo único que haces es pelotear el impuesto, es decir, te lo estás ahorrando ahorita, estás recuperando impuestos, pero al final cuando lo recibas vas a pagar impuestos. O sea, no es como que te Que no ahorras el pago de impuestos, existe. sino lo estás peloteando, lo estás peloteando. ¿Y qué estás haciendo con esos impuestos que tú te estás ahorrando en el presente? Pues lo estás reinvirtiendo y estás generando un mayor resultado, pero al final vas a pagar impuestos a la tasa de cómo estés pagando, cómo se paga impuestos en el futuro. Ese es un esquema. El otro esquema, ahora sí que dependiendo mucho el caso particular, pero eso ya lo podríamos revisar con cada persona, porque también depende mucho de la situación fiscal en la que se encuentren, si tiene un negocio, si es por sueldos y salarios, si es por honorarios, ya depende de cada caso, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una felicitación. Luis nos manda una felicitación a los dos. Muy buena asesoría. Gracias. Gracias. Y aquí tenemos otra duda. Dice, si me quiero cambiar de Afore, pero ya estoy en 58 años y me quiero jubilar a los 60, ¿puedo? ¿No perjudica en nada? Bueno, aquí es importante que si ya tienes 58 años, se presume que eres una ley 73, por lo tanto, tu pago de pensión la base del gobierno federal a través del Instituto Mexicano del Seguro Social de manera vitalicia, y el que tú decidas un cambio de Afore, por el contrario de que te perjudique, te beneficia, porque tú vas a garantizar que todavía durante los 2 años a los que vas a acceder a una pensión por ley 73, porque los recursos no los vas a poder reclamar antes de los 63 años, se aumente obviamente lo que tienes en tu cuenta individual. Entonces, ese definitivamente es un beneficio. Vuelvo a reiterar, siempre y cuando tu cambio sea hacia la alza. Ok, muy bien. Y bueno, aquí tenemos otro comentario. Carolina Solano dice, súper interesante, mil gracias. Voy a entrar en contacto para saber qué me recomiendo. Los felicito. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Y bueno, creo que ya fueron todas las preguntas. Sí. De todos modos, bueno, si tienen más preguntas, más dudas, que a lo mejor ahorita, pues sí, nos quedamos así con la información, pero luego pues, ay, ¿Cómo era? ¿cómo era? Entonces, para eso, bueno, les dejamos nuestros datos, para que lo tengan ahí presente y, y pues que estén en contacto con nosotros. Digo, ya sea, igual nos pueden mandar mensaje a Guardián Financiero y les compartimos los datos. Pero bueno, básicamente ya nos tardamos un poquito más de lo que les habíamos prometido, pero creo que estuvo muy interesante la charla. Les agradecemos mucho el que se han dedicado el tiempo y bueno, cualquier tema que quieran que abordemos, sugerencias, quejas, todo, pues bueno, ahí no lo pueden escribir. Muchas gracias a todos y que pasen una excelente noche. Gracias, que descansen todos. Buenas noches.